Bueno, nosotros hoy estamos viendo las razones por las cuales nuestro país está sumergido en una inexplicable crisis política, social y económica, siendo nosotros el quinto país exportador de petróleo del mundo. Y decimos que hoy estamos viendo por qué, cuáles son las razones de que Venezuela esté hoy así. Es que nosotros vimos hace poco en cadena nacional al presidente de la República amenazar, insultar, descalificar, a la directiva y a los parlamentarios de la Asamblea Nacional, anunciar que él iba a ir al Tribunal Supremo de Justicia a demandarnos por traición a la patria, por usurpación de funciones, entre otras delitos que según él estamos cometiendo. Y hoy nos sorprendimos cuando, a través de una simple llamada telefónica al canal del Estado, el Canal 8, el señor consultor jurídico de Miraflores, Elvis Amoroso, anunciaba que había introducido un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Algo totalmente diferente a lo que había anunciado Nicolás Maduro, y eso le está haciendo honor Nicolás Maduro a la calificación que le hizo el presidente Pepe Mujica de Uruguay. Nosotros queremos decirles y denunciar ante el país que la maniobra que está intentando el Ejecutivo Nacional pretende evitar que el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Henry Ramos Ayud, pueda ir a denunciar, pueda ir a explicar en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos la situación de nuestro país y la situación del Parlamento y la situación que en el marco de la violación sistemática de la Constitución estamos padeciendo los venezolanos por parte del Ejecutivo Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, con las pruebas fehacientes que han hecho que los gobiernos de América se hayan pronunciado exhortando al Ejecutivo Nacional, no a la Asamblea, a que respete el Parlamento, a que respete la soberanía popular, a que respete la Constitución. Los únicos que están usurpando en este país son los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia cuando desconocen al soberano, desconociendo la Constitución y sus disposiciones de control político. Cuando el Ejecutivo Nacional realiza un contrato o un convenio internacional de interés público sin la autorización de la Asamblea Nacional, desconoce al soberano porque viola la Constitución. Cuando el Tribunal Supremo de Justicia desconoce el proceso electoral sin previo juicio de Amazonas y desincorporan a los 4 diputados electos de ese estado, está usurpando la soberanía popular y desconociendo la Constitución. Y los gobiernos que usurpan la soberanía y la voluntad popular se convierten en tiranos, en déspotas. Y hacia allá está transitando este gobierno y por ello ha levantado las alarmas del mundo entero, no solamente por lo sorprendente que debe ser para muchos gobiernos cómo es que en Venezuela se está pasando tanta hambre y la gente se está matando en la calle intentando desesperadamente obtener alimento, y ver cómo este gobierno lo reprime, cómo este gobierno estimula el robo y el atraco inclusive a los representantes de los medios de comunicación, sino que también ve con pleno asombro cómo estamos retrocediendo 60 años en nuestro país y lo que no habíamos visto como eran dictaduras desconocedoras de la voluntad popular, hoy vemos a un gobierno que transita ese camino, producto de la debilidad, del desespero y de la convicción que perdió el respaldo del soberano y por lo cual ya no puede medirse en ningún proceso electoral, y es lo que están luchando para que no haya evaluación, como lo dice la Constitución, transcurrido la mitad del periodo del presidente de la República en un referéndum revocatorio, para que no hayan elecciones de ningún tipo,
y para ello solamente pueden empezar a transitar, como lo vienen haciendo en los últimos 5 meses, el camino del totalitarismo, el camino del despotismo, el camino de la tiranía. Nosotros vamos a seguir luchando y defendiendo la democracia, defendiendo el interés del pueblo de Venezuela. Nosotros el próximo lunes nos vamos a concentrar en todas las capitales de los estados de nuestro país. En Caracas nos vamos a concentrar entre el Boulevard de Sabana Grande y Chacaíto para exigirle al Consejo Nacional Electoral respeto por los venezolanos, respeto por la Constitución y que de una vez por todas anuncie el cronograma del referéndum revocatorio y los sitios, los días en el que los venezolanos que firmaron, los más de 1.800.000 de venezolanos que tienen sus firmas depositadas en el Consejo Nacional Electoral, puedan ir a ratificarla. Eso es lo que nosotros queremos, que sea el soberano de la democracia, el pueblo venezolano, el que tome las decisiones en este país. Y por ello nosotros seguimos luchando para que este gobierno no pueda seguir avanzando en el empobrecimiento del pueblo venezolano. Con asombro nosotros hemos escuchado a este vocero gubernamental que perdió el respaldo del pueblo en su propio circuito, que era un circuito absolutamente chavista, y que nosotros lo derrotamos cuando dice que nosotros queremos establecer contratos o convenios internacionales o dirigir la política exterior de nuestro país. Absolutamente falso. Nosotros lo que sí estamos diciendo es que los contratos de interés público, los convenios y contratos internacionales que quiera firmar el Ejecutivo con otros gobiernos tienen que ser autorizados por la Asamblea Nacional porque así lo dice la Constitución. Nosotros no queremos dirigir la política exterior, para eso tiene el Ejecutivo a su canciller y a sus embajadores. Nosotros queremos es seguir fomentando las mejores relaciones internacionales como siempre lo han hecho los parlamentarios en toda la vida democrática del país. Por eso el Parlamento estimula y tiene desde hace muchos años más de 49 grupos de amistad constituidos por diputados de nuestro país, junto con los embajadores de los gobiernos con los que nuestra patria tiene relaciones diplomáticas. Y eso se viene haciendo desde hace muchos años. Los parlamentarios de nuestro país siempre han podido acudir, como cualquier venezolano, a las instancias internacionales a defenderse de violaciones que consideran que afectan sus derechos humanos o sus derechos consagrados en nuestro sistema legal y constitucional. Y este gobierno está tan desesperado que ese elemento democrático tan importante lo quiere prohibir o soslayar con la complacencia de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Creo que el gobierno ha cometido un acto de torpeza muy grande. Tenían planificado, ante su desesperación, un show, un circo en el Tribunal Supremo de Justicia, el presidente, 2 cadenas dio para anunciarlo y terminó fue mandando a escondidas a un asesor jurídico. Me imagino que fueron las advertencias de otros gobiernos diciéndole que una acción descabellada como esa solamente iba a empeorar su situación. Nosotros vamos a ir a denunciar lo que está pasando en nuestro país a la Organización de Estados Americanos, a la Organización de las Naciones Unidas, a la UNASUR, a todos los sitios que tengamos que ir en el marco de los acuerdos internacionales, del derecho internacional, para seguir defendiendo el bienestar de nuestro pueblo. Diputado, con relación... Nosotros hasta esta mañana que estuvimos reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática, lo que está acordado es una concentración entre el Boulevard de Sabana Grande y Chacaíto. Eso es lo que está acordado y eso es lo que yo estoy expresando como miembro de la unidad. Y sobre las fechas para la legitimación de las firmas, para que cada firmante vaya y le diga al funcionario del Consejo Nacional Electoral: yo firmé, esta es mi firma y la ratifico. Eso debió haber comenzado hace 2 días. Sin embargo, debió haber comenzado ayer. Sin embargo, teníamos la esperanza que nos dijeran, bueno, iba a ser hoy o iba a ser este fin de semana, y postergaron la reunión para el próximo martes. Eso no es burlarse de la Mesa de la Unidad Democrática. Eso no es burlarse de los diputados. Eso es burlarse de un país.
Y eso, en una situación de tensión social como la que hoy tenemos, es absolutamente imprudente, irresponsable. Y nosotros le hacemos un llamado a las autoridades, sobre todo a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, que sobre sus hombros reposa hoy una responsabilidad, o recae una responsabilidad muy grande, y que hay que manejarse con mucho apego a la Constitución, a las leyes, a las normas, y sobre todo mucho apego al interés de todo el pueblo venezolano. Con relación a la información sobre las reuniones con el Ejecutivo de cara a lo que podría ser un proceso revocatorio, ¿se seguirán sosteniendo este tipo de reuniones con vehemencia de otros expresidentes de otros países? Sobre el tema del diálogo, fíjense ustedes, y esto es bien importante, y gracias por la pregunta. Nosotros siempre hemos estado abogando por el diálogo. La política y la convivencia pacífica depende del diálogo, pero también depende del respeto hacia los que quieren sentarse a dialogar. Es decir, las partes en primer lugar tienen que reconocerse y tienen que respetarse. Y tiene que haber una intención de llegar a acuerdos concretos producto de ese diálogo. Uno se pregunta, ¿este gobierno quiere diálogo y hace estas acciones inconstitucionales de pretender juzgar en violación al artículo 200 a 3 diputados de la Asamblea Nacional, que de paso son los 3 miembros de la directiva que representan a este poder y que tienen inmunidad parlamentaria, y que el Tribunal Supremo de Justicia no puede iniciar ningún juicio sin la autorización de la Asamblea Nacional, y que de paso la misma Constitución dice que acarrea sanciones penales al que viole eso, y que ahorita el Tribunal Supremo de Justicia esté admitiendo un recurso para enjuiciar a diputados de la Asamblea Nacional? Es decir, ese gobierno con eso puede decirnos que quiere diálogo. No, eso es una farsa. Nosotros le queremos decir a todos los gobiernos del mundo que nosotros queremos dialogar y que nos ayuden a que este gobierno se siente a dialogar, pero con seriedad, con una agenda, y que respete los acuerdos y que dé demostraciones de rectificación, que corrija los errores, que reconozca la Constitución, la Asamblea. Pero lo que está haciendo es todo lo contrario. Todo lo contrario. Un presidente que en cadena nacional 2 veces diga que va a acusar a unos diputados por traición a la patria, y después lo que manda es un asesor jurídico a escondidas prácticamente, ¿qué seriedad puede tener eso? Eso se parece más al comportamiento de una cabra loca, ¿no? Entonces, ¿con qué seriedad, con qué esperanza, con qué firmeza puede avanzar un proceso de diálogo cuando el gobierno se comporta de esta manera? Nosotros lo reiteramos, estamos abiertos al diálogo. Se lo hemos expresado al expresidente Zapatero, Leonel Fernández, a Torrijos y a todos los gobiernos del mundo, pero que ellos mismos, como estadistas que han sido y los que son, saben perfectamente que esto es un gobierno lleno de unas contradicciones muy grandes, y que nadie puede sentarse con alguien que hoy dice una cosa y mañana hace otra totalmente diferente, porque no es la primera vez, y nosotros no queremos iniciar un proceso que llene de esperanza a mucha gente